Cierra los ojos e imagina esto. Despiertas al amanecer con el estómago vacío y los huesos helados. Has dormido sobre paja húmeda y no recuerdas cuándo fue la última vez que comiste algo con sabor. Afuera, el campo está muerto. No hay trigo. No hay cebada. Los nabos están podridos y las raíces congeladas. Estamos en pleno invierno medieval. Y ha comenzado la hambruna. Una mala cosecha, una plaga de langostas, una helada inesperada, o simplemente la codicia de un noble que decidió vender los granos a otro feudo por más dinero. La causa no importa. El hambre ha llegado. Y para un campesino medieval, eso significaba una sola cosa: comer para sobrevivir, o morir comiendo. El pan era la base absoluta de la dieta campesina. No había desayuno, almuerzo ni cena sin él. Pero durante una hambruna, desaparecía primero. Y con él, desaparecía también la esperanza. Normalmente, se preparaba con centeno o cebada, aunque los más afortunados usaban trigo. Pero en tiempos de escasez, el trigo era un lujo reservado para nobles y religiosos. Cuando no había suficiente grano para todos, los señores feudales lo guardaban o vendían, dejando a los campesinos con la harina más vieja, enmohecida y llena de insectos. Algunos intentaban moler raíces secas, cáscaras de árboles o semillas salvajes para hacer algo similar al pan. El resultado era un pan denso, grisáceo, amargo, y tan duro que podía romper dientes. En ciertos pueblos, se encontró evidencia de pan horneado con tierra o arcilla, mezclada con polvo de huesos triturados de animales muertos. No era nutrición. Era desesperación en forma de masa. Los niños lloraban de hambre, y los adultos empezaban a tomar decisiones impensables. Porque sin pan, todo lo demás venía cuesta abajo. En tiempos normales, los campesinos cultivaban legumbres, coles, nabos y cebollas. Pero cuando el clima fallaba o una plaga devastaba los campos, la tierra ya no ofrecía nada. La huerta quedaba vacía. Los graneros, silenciosos. Y la búsqueda desesperada comenzaba. Se recurría a lo que creciera en los bordes de los caminos: malas hierbas, raíces duras, cortezas de árboles, incluso ortigas. Sí, esas plantas que pican, eran hervidas para hacer sopas aguadas. También recogían helechos, musgos o líquenes, muchos de ellos ligeramente tóxicos, pero el hambre no entendía de botánica. Algunas madres daban a sus hijos infusiones hechas con plantas silvestres, sin saber que algunas podían causar vómitos, alucinaciones, o algo peor. La línea entre alimento y veneno se volvía borrosa. La pregunta no era, ¿esto se puede comer?, sino, ¿esto me matará más rápido que el hambre? Y mientras el invierno avanzaba, el bosque se convertía en la única despensa. En tiempos de abundancia, la carne ya era un lujo raro. Durante una hambruna, ni los huesos quedaban. Los campesinos no tenían ganado propio. Las gallinas y cerdos eran del señor feudal, y robar uno podía costarte la mano o la vida. Así que cuando la escasez golpeaba con fuerza, la carne llegaba solo en forma de carroña. Animales muertos en el bosque, perros atropellados por carretas, cadáveres hinchados, medio podridos, cubiertos de moscas. Todo era carne. El olor era insoportable. Pero el hambre no tiene nariz. Se hervía hasta disolver lo podrido, y se mezclaba con raíces y cebolla salvaje para intentar disfrazar el sabor. Algunos campesinos incluso cazaban ratas, cuervos o gatos. En regiones costeras, se comían peces varados o ballenas muertas, con carne ya en descomposición. Cuentos populares medievales hablaban de hombres que cazaban perros callejeros o roían cadáveres humanos. Tal vez exageraciones. Tal vez no. Porque cuando el cuerpo exige alimento, la mente deja de hacer preguntas. Cuando no había carne, ni vegetales, ni pan, el campesino medieval preparaba lo que se conocía como sopa negra. No era una receta. Era una improvisación macabra. Agua sucia, raíces viejas, cáscaras de cebolla, y cualquier cosa que se encontrara en el suelo. Un puñado de insectos, algo de moho, o pedazos de pan tan rancios que tenían más hongos que harina. Se cocinaba todo junto durante horas. A veces durante días, en la misma olla.
La superficie se cubría de espuma espesa y negra, de ahí su nombre. En ciertas regiones, esta sopa se mezclaba con lo poco de harina que quedaba. Pero había un problema. La harina, muchas veces, estaba contaminada con ergot, un hongo tóxico que crece en el centeno. El ergot produce alucinaciones, vómitos, convulsiones y gangrena. Algunas personas perdían dedos o pies enteros por comer pan infectado. Otras, perdían la cabeza, porque la alucinación se confundía con posesión demoníaca. Se decía que pueblos enteros se volvieron locos por comer pan con ergot durante inviernos prolongados. Comer durante una hambruna podía ser más peligroso que no comer nada. Podrías pensar que, al menos, el agua estaba disponible. Pero en la Edad Media, beber agua podía ser una sentencia de muerte. Durante una hambruna, la sed apretaba tanto como el hambre. Pero los ríos estaban contaminados con excrementos humanos, restos de animales muertos y basura. Las letrinas se desbordaban. Los pozos se mezclaban con aguas negras. Y beber un trago claro era como jugar a la ruleta rusa. El campesino tenía dos opciones: beber barro o morir deshidratado. Algunos servían el agua, pero no todos tenían madera suficiente para mantener el fuego. Otros intentaban colarla con trapos sucios o bebían caldos fríos hechos con raíces. La diarrea se volvió común. Y con la diarrea, la muerte llegaba más rápido. No por la enfermedad, sino por la deshidratación imparable. Los niños caían como hojas secas. Los ancianos deliraban. Y los adultos sobrevivían a sorbos, con miedo en cada trago. Las crónicas medievales relatan pueblos donde ni los perros querían beber del río. Y aún así, los campesinos no tenían elección. Porque en tiempos de hambruna, el agua también traía muerte. Cuando no quedaba nada en casa, ni raíces, ni pan duro, ni sopa fermentada, el campesino miraba al cielo. Y luego, al prestamista. Los usureros medievales eran figuras temidas. A menudo, no prestaban dinero, sino comida. Un saco de grano, una hogaza, un trozo de queso rancio. Pero el precio era el alma del deudor. La tasa de interés era brutal. Por cada panoy, se debía trabajo forzado, porciones futuras de cosecha, o incluso la entrega de un hijo como sirviente. Y si no podías pagar, el castigo no era bancario. Era físico. Una golpiza. Un diente arrancado. Un brazo roto como advertencia pública. Algunos campesinos firmaban acuerdos con sangre, declarando que si no cumplían, perderían sus tierras o su libertad. Otros vendían objetos personales, herramientas, ropa, animales. Hasta que ya no quedaba nada, excepto su propio cuerpo. Así nacía la servidumbre por deuda, una forma de esclavitud encubierta que podía transmitirse de padres a hijos. Porque en la Edad Media, una hogaza de pan podía costarte generaciones enteras. Cuando el hambre alcanzaba su punto más brutal, el último tabú empezaba a quebrarse. El cuerpo humano como alimento. Ninguna crónica oficial lo decía abiertamente, pero entre líneas, los registros hablan de cuerpos desaparecidos, de tumbas abiertas, de vecinos que murieron y nunca recibieron entierro. En las grandes hambrunas del siglo XIV, hay testimonios de madres que comían a sus propios hijos muertos, de hombres que acechaban a moribundos como animales carroñeros. Algunos textos eclesiásticos mencionan el pecado del acto oscuro, sin nombrarlo directamente. Pero todos sabían lo que significaba. Durante el asedio de Ma'arrat al-Numan en las cruzadas, los cronistas árabes y cristianos coincidieron en algo: los soldados europeos cocinaron carne humana. Y aunque estos eventos ocurrían en los márgenes del horror, los campesinos también llegaban a ese borde. Una figura temida era el vendedor de carne anónima. Nadie preguntaba de qué animal venía. Nadie quería saber. Porque admitirlo significaba algo peor que la muerte: perder el alma. En los pueblos más pobres, las hogueras ardían de noche y las historias de desaparecidos crecían en silencio. Y así, el hambre no solo devoraba cuerpos, también devoraba la moral. Los que lograban atravesar una hambruna no salían intactos. Salían rotos. No solo físicamente, con el cuerpo encorvado,
los dientes podridos, y la piel pegada a los huesos. Sino mentalmente. La paranoia del hambre no se iba nunca. Muchos campesinos que sobrevivieron a una hambruna pasaban el resto de sus vidas ocultando comida bajo el suelo, guardando migas de pan en bolsas de cuero, masticando raíces incluso en tiempos de abundancia. La memoria del vacío era tan profunda que el simple olor a sopa podía provocar lágrimas. Los niños criados en medio de la escasez aprendían desde muy pequeños a distinguir qué insectos se podían comer, cómo sazonar corteza de árbol, y cómo robar sin ser visto. Los relatos de estas generaciones se convirtieron en advertencias. Cuentos de abuelos que habían comido hierba y sobrevivido con arcilla en el estómago. El hambre dejó cicatrices en cada familia, en cada aldea, en cada cosecha futura. Porque en la Edad Media, sobrevivir una hambruna no te convertía en afortunado. Te convertía en testigo del infierno en la tierra.